Nuestra disposición a sostener con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo. El pasado 17 de diciembre del 2014, un hecho histórico se dio en el mundo: el proceso de restablecer relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Este hito marcó el inicio de varios procesos políticos, culturales, pero sobre todo económico y comercial. Esto generó un movimiento inmediato de grandes empresas americanas que quieren ingresar al mercado cubano y con ellos capital extranjero, para que los ciudadanos de la isla, en especial de La Habana, Baradero, Cienfuegos, Caicoco y Santa María, sean consumidores de sus marcas. Hasta el momento, empresas como el gigante informático Google, el navegador más visitado en el mundo, Booking.com, empresa de reserva de hoteles, Airbnb, portal de alquiler de viviendas particulares, Western Union, empresa de envío de remesas, Starwood, cadena de hoteles, han sido las primeras empresas privilegiadas en ser parte de la nueva historia económica de Cuba. También, durante las últimas semanas, se han desarrollado dos eventos que también quedarán en la historia comercial de la isla. Uno de ellos fue el concierto gratuito de los Rolling Stones y el desfile que organizó en el Paseo de Prado el Kaiser de la moda Chanel. No queda ninguna duda que en los próximos años se generará un boom comercial en la isla caribeña.